hablar y hacer un análisis literario sobre el poema Explico algunas cosas, que fue escrito en 1937 por un poeta chileno muy reconocido, Pablo Neruda. Este poema pertenece al poemario de Tercera Residencia, en el capítulo de España en el corazón, y pertenece al género lírico. Sobre el autor, bueno, pues el nombre completo de Pablo Neruda es Ricardo Eliezer Neftali Reyes Basoalto. Él nació en Parral, Chile, el 12 de julio de 1904, y él al mes de nacido muere su madre, entonces él se va a vivir a Temuco con su padre, y pues después de algunos años se vuelve un poeta altamente reconocido que ha publicado muchas obras y que ha sido galardonado con diferentes premios importantes en la literatura, como por ejemplo el Premio Nobel a la Literatura. Y pues él escribe este poema, su vida y su literatura se divide en 4 etapas principales. Este poema, le explico algunas cosas, que es el que estamos analizando, pertenece a la tercera etapa. En esta etapa el autor incursiona mucho en la poesía épica, en la guerra, en el dolor y la tragedia que trajo consigo todos estos conflictos, todos estos desastres que se vivieron tras la guerra. El detonante de la obra es la Guerra Civil Española. En esta guerra civil habían dos bandos, el bando republicano y el bando nacional. El republicano está formado por obreros, campesinos, sindicatos, el gobierno español y grupos armados de socialistas. El nacional está formado por facciones del ejército rebelde, la oligarquía industrial, terratenientes, policía y la Iglesia Católica. Y estos se enfrentaron en 1936 y 1939. El antecedente de esta guerra son las insatisfacciones que llevó a cabo España con la crisis económica y las distintas ideologías europeas, que fueron lo que causaron la guerra. En la historia de España, esta fue la disputa más grande que causó la guerra más cruel y destructiva. Y a consecuencia hubo muchos ejecutados, desaparecidos, prisioneros y gran número de exiliados. Pero bueno, el triunfo se lo llevó el bando nacionalista al comienzo, con una dictadura de 40 años. Y bueno, lo anterior se puede atribuir a esta etapa, ya que el autor mostraba coraje en sus poemas de esa guerra y buscaba la libertad del pueblo, por lo que empezó a romper las reglas como huelga por la libertad. Y bueno, sobre la estructura del poema, está dividido en 2 estrofas, 79 versos, clasificados como verso libre ya que no cuentan con ninguna métrica. Tiene rima consonante y utiliza licencias poéticas tales como la ley del acento final y la sinalefa. Incluye también el pie quebrado al inicio de algunos versos para aportar un énfasis en las palabras más importantes. Se puede apreciar a través de las anáforas, es decir, las repeticiones al principio de cada serie de versos. Se le da un ritmo. El tema que sobresale en este poema es el contraste de una vida del antes y el después de la guerra en España, apoyado por subtemas como la muerte, la destrucción, los daños causados por la guerra, el pasado y el antes y el después, como se ve en la siguiente cita. Y desde entonces fuego, pólvora desde entonces y desde entonces sangre. La idea que el autor transmite del tema es la nostalgia que causa este contraste de vida de un antes y el después, como se ve en la siguiente cita. Mi casa era llamada la casa de las flores, porque por todas partes estallaban geranios, era una bella casa. El autor utiliza los verbos en pasado como llamaban, era y estallaban, eh, justamente en pasado para como recalcar que está estancado en un pasado o está contrastando cómo eran antes las cosas y cómo ahora no lo son. Asimismo, en el poema se ven 3 símbolos que son la casa,
los tres nombres de unos poetas y se ve la casa, los nombres y las flores. La casa representa España, el lugar a donde el autor o el yo lírico y así se sentían como pertenecientes. Las flores que representan lo que era y lo que ahora ya no es, como la vida y la muerte. Y los tres nombres que son Rafael, Federico y Raúl, que son autores de la generación del 27 que influyeron en el autor Pablo Neruda. Los sentimientos que provoca este poema son la tristeza, la melancolía, coraje, decepción y la nostalgia. El tono empleado en la obra es un tono de crítica, ya que el autor habla de el contraste de una vida del antes y durante la guerra y cómo lo afectó a él y a los países involucrados en la Guerra Civil Española. El lenguaje que se utiliza es un lenguaje formal, con características contextuales, ya que incluye todo el contexto histórico de lo que pasó en España y utiliza referencias sobre la guerra, y aparte se refleja cómo el yo lírico sufre de las consecuencias de estar en ella. Se utilizan recursos para expresar emociones, verbos como ardiendo, devorando o matar, utilizado para expresar los efectos de la llegada de los españoles. Uso de los adjetivos también como traidores, muerta o rota. Describe cómo el yo lírico está observando el mundo después de la guerra. Con esto podemos concluir que el yo lírico es un personaje que siente coraje y nostalgia por los desastres que causó la guerra. Uno de los aspectos en el léxico semántico es que tiene un alcance geográfico general. Utiliza un lenguaje fácil de entender en países de habla hispana. También se encuentran regionalismos, como el chal, el cual es un animal carnívoro y se refiere a quienes fueron los que empezaron la Guerra Civil Española. Una de las figuras literarias que se utiliza es cuando dice el rostro seco de Castilla. Se ve una personificación porque se atribuye un rostro humano a Castilla, que es una región en España. También se aprecia una repetición de figuras porque en el poema se escribe venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles. Lo repite 3 veces. El recurso enfatiza un sentimiento de dolor y arrepentimiento por las vidas. El valor transmitido en la obra es que cuando una persona vive un evento muy traumático en su vida, este suceso lo marca y nunca vuelve a ser el mismo. En este poema están presentes 2 valores. El primero es el valor sociocultural, ya que en la obra se plasma el contexto que se vivió en España durante la Guerra Civil Española, además de las conductas y pensamientos de las personas de esa época. El otro valor presente es el valor catártico, ya que el autor plasma sus ideas y sus pensamientos respecto a la Guerra Civil Española por medio de diversos recursos en el poema. Como conclusión, se puede decir que la Guerra Civil Española fue un evento que marcó a España y que impactó mucho a las personas que vivieron ese suceso, ya que se vivieron sentimientos de dolor y tristeza durante esa época que se ven reflejados en el poema por medio de diversos recursos que el autor implementa. Bueno, y para concluir, quisiéramos dar nuestra opinión personal o nuestra crítica acerca de esta obra. Creemos primero que nada que este poema es muy valioso. Los recursos que emplea el autor son realmente muy importantes y realmente muy impactantes al momento de que la persona lee el poema, porque te ayuda a realmente situarte en esa época, en esas condiciones, en ese momento de guerra y de tantos sentimientos. Creemos que todo lo que utiliza el autor y que lo haya escrito en forma de poema, sus sentimientos, y que haya expresado ahí todo lo que tenía para decir, pues creemos que ayuda al lector realmente a
ponerse en el lugar o a comprender mejor lo que quiere transmitir. Y pues también creemos que los recursos empleados fueron pues un factor importante para esta, pues para que nosotros consideremos esta obra tan valiosa. Gracias.